Dado. Micrófono. ¿Cómo se sienten? Bueno, nadie detiene a la iglesia de Cristo. Nadie. El imperio romano no pudo. El imperio de los faraones no pudo. El imperio asirio no pudo. Los caldeos no pudieron. Los griegos no pudieron. Nadie puede contra la iglesia de Cristo. Ninguna pandemia puede contra la iglesia de Cristo. Los templos son importantes y los lugares y momentos de reunión porque nos hace falta estar juntos. Pero la iglesia somos nosotros, la gente. Oremos, Señor, gracias, porque nos regalas el placer de tu presencia, porque es hermoso estar en tu casa, juntos en armonía, Señor. Padre, te damos gracias por cada persona que está en este lugar. Hay una historia en la vida de cada persona y tú la conoces, Señor. Hay alegrías y hay dolores, hay lágrimas, hay angustias, hay deseos, hay fracasos y hay éxitos. Traemos nuestra vida a tu altar en esta mañana para que nos hables a nuestro corazón y lo quebrantes. Y podamos salir de aquí con la disposición de obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando de un tema urticante porque no acostumbramos a hablar de estas cosas, porque además cuando hablamos de sujeción y de lealtad, estamos hablando de una categoría moral que es ajena al corazón humano. El hombre por naturaleza es independiente y no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Así somos. Pero el diseño del mundo no es ese. Obviamente vivimos en una sociedad que tiene normas que hay que respetarla. Somos libres básicamente porque Dios nos hizo libres. El mismo Dios respeta nuestra libertad. Pero no hay una libertad absoluta en el ser humano. El único que es libre absoluto es Dios. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Aunque vivo en un país democrático y aunque yo sea libre, estoy sujeto a normas. ¿Verdad? No puedo salir desnudo a la calle. Si quiere, hágalo para ver qué le pasa. No puede andar por un vehículo a toda velocidad. No puede con la tarjeta de crédito comprar lo que quiera. Porque le van a decir, no tiene saldo, señor, no puede. Entonces, no, pero esa es mía, yo soy libre. Sí, usted es libre y nosotros somos libres de decirle que no. Sí, pues, el mundo es así. Cuando hablamos de sujeción estamos hablando de ponernos por debajo, es decir, de someterse. Nuestro tema está dirigido a comprender relaciones entre personas. En términos coloquiales podemos decir que sujetarse es cuando yo decido unilateralmente obedecer a alguien y ponerme bajo su autoridad. No es lo mismo sujetar, a nosotros nos gusta sujetar, pero no sujetarnos. Nos encanta sujetar porque cuando yo sujeto hago así. Me encanta controlar, ¿verdad? A todos nos encanta controlar, pero que nos controlen, ya la cosa es distinta.
¿Por qué es necesario que estemos sujetos? Bueno, porque en primer lugar no somos absolutamente capaces de ser independientes. Vamos a necesitar siempre una guía. Por ejemplo, usted está enfermo, siente un malestar y va al médico. Usted no es médico, pero va al médico y el médico, usted le dice lo que tiene y el médico le manda a hacer una serie de exámenes y descubre, el médico diagnostica y le dice, bueno, usted lo que tiene, señor, es esto, esto y esto, de acuerdo a la batería de exámenes. Y entonces él le dice lo que usted tiene que hacer. Pero como usted no se sujeta a nada, usted dice, no, yo no voy a hacer eso. Ah, bueno, muérase. El médico no lo puede obligar, ¿verdad? Usted no está sujeto al médico a menos que usted quiera sujetarse. Ahora, quien sabe de eso es el médico. Y él le dirá, bueno, entonces, ¿para qué vino? Yo soy quien le tengo que decir lo que usted tiene que hacer. Si usted no lo va a hacer, pues obviamente nadie lo puede obligar, pero usted no puede evitar las consecuencias de su decisión. Es decir, nadie es tan absolutamente independiente que no necesite sujetarse a nadie. Necesito sujetarme a la opinión del experto. Porque en primera instancia no somos capaces, por per se, el niño está sujeto a sus padres, porque él no es capaz de discernir el mundo, estamos sujetos a las autoridades civiles, etc. La idea de sujeción es una idea que también tiene implícita la idea de dependencia. No existe ningún ser humano que pueda comportarse con absoluta independencia. En términos de sujeción ministerial, hablamos de dependencia en el sentido espiritual. Las Sagradas Escrituras nos hablan de maestros a causa del tiempo. El tiempo es un elemento que produce madurez en las personas. El tiempo es necesario para que recibamos formación. Vemos las cosas hoy de una manera y las personas que nos están enseñando, que saben más que nosotros, la ven de otra manera. ¿Por qué? Bueno, porque llegaron primero que nosotros, porque son más viejos, porque saben más. Es decir, han pasado más tiempo aprendiendo y es importante tomar eso en cuenta con humildad. La sujeción a nuestras autoridades espirituales es una disciplina que se nos impone. Es más bien una medida de protección a nuestra indefensión natural. En todo caso, siempre debe ser voluntaria, de lo contrario, seríamos prisioneros, y esa no es la idea de Dios. La Iglesia como institución está sujeta a Cristo. Efesios 5:24. Esa sujeción que tiene la Iglesia a Cristo es la que le da justamente la garantía final de la victoria. Somos libres y por ello manejamos nuestro libre albedrío. El libre albedrío no significa que yo debo hacer lo que me da la gana. El libre albedrío significa que yo tengo libertad de tomar decisiones, sin olvidar las consecuencias. Cuando damos una mirada panorámica al mundo que nos ha tocado vivir, vamos a descubrir quizás con asombro que en realidad la sujeción como sistema es una función con la que nos encontramos en todos los órdenes de la vida. Tenemos que entregar cuentas. La sujeción es la garantía de que tengamos un techo de líneas morales, espirituales. En una nación democrática, por ejemplo, hay división de poderes. Eso viene de muchos siglos atrás, la idea de la división de poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y en otros sistemas se habla del poder moral. Es decir, el presidente de la República
no puede hacer lo que le da la gana porque es el presidente de la República. Él tiene un control. ¿Sí o no? ¿Cuál es el control? El poder legislativo, ¿verdad? La Asamblea Nacional, el Congreso, quienes hacen las leyes. Y está el poder judicial. Entonces, ninguno de los tres puede decir yo mando en este país y yo hago lo que me da la gana. Unos se sujetan a otro para que funcione así la sociedad. Todos se supervisan y se reportan entre sí bajo el principio de que la Constitución o la Carta Magna es pues, el documento fundamental de la nación. Ahora escuchen lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de su... Este es el principio teológico de la sujeción en la Biblia. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está hablando de Jesús. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios tenga el primado en todo. ¿Se dan cuenta? O sea, ni en el mundo espiritual existe ese desorden. Hay un principio de sujeción. Dios, el Creador, sujeta a su creación. Cristo, el Dios humanado, vino a morir entre nosotros, pero Él se sujeta al Padre. Hablemos un poquito de lealtad. Esta es otra categoría. La definición de lealtad pasa por el concepto de ser leal. Una persona leal es leal cuando se comporta con nobleza, cuando es incapaz de cometer traición y engaño. Lastima mucho el corazón humano cuando alguien siente que alguna persona a quien le había dado confianza lo traicionó, no le fue leal. La lealtad se basa en la confianza. Confiar es una conducta que al hombre le cuesta asumir. A nosotros nos cuesta confiar en la gente. Pero al final tenemos que forzosamente depositar nuestra confianza en alguien, porque no podríamos vivir sin confiar. De manera que durante nuestra vida peregrina vamos a veces en contra de nuestra voluntad tener que confiar. Por ejemplo, cuando usted se monta en un avión, usted no le pide la licencia al piloto, ¿verdad? Mire, usted es piloto de verdad. Enséñeme su licencia. No, uno se monta en el avión. ¿Eso qué es? Confianza. Confianza en que esa persona sabe manejar ese avión y confianza en que ese avión está bien. La gente dice, no, yo no tengo fe. Eso es fe. Cuando usted prende el aparato del televisor, aunque usted no es ingeniero electrónico, usted le hace así, ¡pac!, y él prende. ¿Usted por qué le hace así? Porque confía en que eso está hecho para eso. Y usted sabe que cuando le hace así, prende, apaga, cambia canales, etcétera, etcétera. Eso es confianza. Eso se llama fe. Cuando usted se mete en un quirófano, usted lo anestesian. ¿Cuál es el riesgo? Que no despierte. Ha pasado más de una vez, ¿verdad? Y entonces usted le dice al anestesista, ¿y usted sabe anestesiar, señor? Porque bueno, me va a poner fuera de lugar por unas cuantas horas y yo no sé si... Y entonces el médico dirá, bueno, ni modo, usted tendrá que confiar. Tendrá que confiar. Y el médico que le va a abrir el estómago también tiene que confiar. ¿Usted sabe hacer eso? Bueno, vamos a ver. Lo que lastima nuestra fe es un accidente que ocurre
en algún momento de la vida y que nosotros no esperábamos. Por eso vamos a hablar de algunos casos puntuales en la palabra de Dios donde estas situaciones ocurrieron y cuáles fueron las consecuencias y por qué ocurrieron. La Biblia es la revelación de Dios que ha llegado hasta nosotros y en sus páginas aparecen muchísimos personajes que protagonizaron eventos que quedaron congelados en la historia. Están allí. Obviamente no tenemos tiempo para tratarlos todos, pero hay una gran riqueza en la conducta de los personajes en la palabra de Dios. Porque aparecen todos los que usted se encuentra en la historia. Y aparecen allí con sus bondades y con sus defectos. Unos alcanzaron la gloria y otros dibujaron una huella que muestra la perversión del hombre cuando nos obstinamos en oponernos a la voluntad de Dios. Vamos a desandar el camino de estos versículos y vamos a ver, por ejemplo, el caso de tres hermanos, Moisés, Aarón y María. Moisés, Aarón y María. A veces los hermanos le dicen al papá, es que tú quieres más a fulano. ¿Quién ha escuchado eso ahora? Los hijos a veces le dicen eso a los padres. No, que ese es tu preferido. Tú lo quieres más a él o más a ella. Yo no creo que yo no creo que eso sea así. O sea, yo no creo que los padres quieran más a. Pero obviamente hay conductas de A, de B y de C que son distintas y que tienen que producir una conducta de los padres. Tenemos a Aarón, a Moisés y a María. La vida de Moisés, que era aparentemente desgraciada porque nació con una partida de defunción en vez de partida de nacimiento, el Señor lo saca de allí, de toda esa crisis, porque tiene un propósito con él. Pasan 40 años, el Señor lo prepara en el palacio de los faraones, pasan 40 años más en el palacio, en el desierto. Dios tiene un propósito con este hombre, va a ser líder, va a ser pastor por excelencia, pero va a manejar relaciones con miles de personas por 40 años. Y además del tiempo que le toca conducirlos en el desierto. Y va a ostentar un título único en los anales de la historia de la humanidad. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es muy difícil decir eso de un hombre que maneja gente. Porque la gente le desbarata el carácter a los líderes. A veces los líderes dicen, bueno, ya yo no puedo más, yo no aguanto, yo dejo esto. Porque la gente es difícil. Un líder que va a exigir a sus seguidores sujeción y lealtad, tiene que haber demostrado con su ejemplo que él ha sido leal y sujeto. Porque si uno no puede escuchar a los demás, entonces uno no merece ser escuchado por los demás. La mansedumbre de este pastor espiritual se forjó en el palacio de los paganos y en el desierto de la escasez. Ahora se encuentra que han pasado 80 años. Y quienes están viendo a Moisés desde esta perspectiva, están viendo la gloria. Pero no hay gloria sin historia. A la gente le gusta la gloria, pero no saben que toda gloria viene de una historia. Tiene autoridad, es un dirigente a quien Dios ha encomendado una tarea de gigantes, debe ser obedecido.
Pero no está solo, hay otros con él, otros con él. Y ahí está el detalle. Aquí es donde a nosotros se nos enreda la vida. Cuando tenemos que considerar las relaciones con el otro, con nosotros. Dios lo apartó y lo llamó a él, a Moisés, para ese trabajo, no a Aarón ni a María. Es decir, Aarón y María tenían otro llamamiento, pero no era el llamamiento de Moisés. ¿Por qué? Bueno, porque Dios llamó fue a Moisés. Y si a usted no le gusta eso, bueno, pelee con Dios. Pero el soberano es Dios. Ahora, cuando decimos que soberano es Dios, tenemos que explicar lo que es soberanía, porque la gente cree que la soberanía es una reacción media laganaria de Dios. Yo lo hago porque yo soy Dios y punto, no me interesa. No, no es así. Dios es soberano. Hace lo que Él quiere. Pero hace lo que Él quiere porque Él sabe lo mejor para la gente. Es decir, Dios es amor. Cuando hablamos de un Dios soberano, estamos hablando de que ese Dios soberano es un Dios santo. Es un Dios amoroso y es un Dios justo. Y es justo, y es amoroso, y es santo, sin dejar de ser soberano. Es decir, las acciones de Dios están movidas por el amor, por la misericordia y por la justicia. Ahora, obviamente nosotros a veces no entendemos la soberanía de Dios, porque estamos muy lejos de sus principios y creemos que Dios lo hace porque me quiere amargar la vida. Entonces se le aparecen a Moisés estos dos personajes. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, dicen María y Aarón. Imagínense, sus propios hermanos, hasta en la familia, pues. ¿No ha hablado también por nosotros? Miren qué pregunta. Ay, ¿Dios no ha hablado por nosotros? Bueno, pero fíjate que no. ¿Por qué? Bueno, porque no. Porque eso lo determina Dios. Eso no lo determino yo. Dios decide si yo voy a ser un pastor, un evangelista, un misionero, un músico, un cantante, un empresario, un militar, qué sé yo. Dios decide eso, Él me escoge para que en mi vida yo cumpla con su propósito. Y Él no le pregunta a nadie, porque Él es soberano y porque sabe lo mejor. Bueno, Aarón y María tenían su espacio en el ministerio, pero debían estar sujetos y eso les molestaba. ¿Qué tal? ¿Ha sentido usted que alguna cadena de sujeción le molesta? Sí. Es natural que le moleste. Pero deje que le moleste. Porque eso es bueno. Eso es un aprendizaje. Definitivamente ellos tenían problemas en el área de reconocer la autoridad humana que Dios les había impuesto. Y Dios le dijo algo bien interesante, fíjense, les dice el Señor cuando los reprende: cuando yo levante profetas, voy a presentarme con ellos en una visión, pero con Moisés voy a hablar cara a cara. Ok, se están dando cuenta de lo que Dios le está diciendo. Los manda a salir del tabernáculo y habla con Aarón y con María. Y les dice: señores, Moisés es algo especial para mí. Los demás profetas recibirán visiones. Yo voy a hablar con él cara a cara. Él va a ver mi rostro. Y los reprende. Y bueno, ya ustedes saben, conocen la historia. María salió leprosa y después el Señor tuvo misericordia de ella.
Revisemos un poquito ahora lo de Moisés y Josué. Josué era un joven de la tribu de Efraín que se describe en el libro de Éxodo como servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Quien lo escogió como ayudante principal y le dio autoridad para seleccionar a los que acompañarían en su contienda con Amalek. Era su asistente. Y usted observa a Josué y él tiene una conducta siempre sumisa. Claro, Dios no ve la vida como la vemos nosotros, Dios ve la vida panorámicamente, porque Dios, para Él no existe futuro, ni presente, ni pasado. Dios vive en un eterno presente, nosotros no. Nosotros tenemos que esperar que el tiempo pase para que ir viendo las cosas. Entonces, por eso es que nos cuesta entender a Dios. Entonces, ahí está Josué, muy sujeto, y lo escoge como su ayudante principal, Moisés a Josué. Y fue Moisés quien inclusive le cambió el nombre. Mientras su líder estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Josué no subía al monte. No subía. ¿Por qué no subía? Porque no era para él, era para Moisés. Y Josué no se molestaba por eso. No le angustiaba eso. Porque tenía sentido de su ubicación ministerial. Eso es bien importante. Recuerdo cuando muchos años atrás en el ministerio estábamos en las convenciones y ese año habían los ascensos ministeriales. De obrero cristiano a ministro licenciado, de ministro licenciado a ministro ordenado. Imagínense. 3 estrellas aquí. Reverendo. Bueno, y ahí se armaban una. Porque resulta que un candidato a ministro ordenado que ya tenía el tiempo, los 12 años que establecía el reglamento y la vida pues sin problemas, sin caída, y resulta que cuando leían la lista el hombre no aparecía y se armaban una. Es que el presbítero del distrito de Occidente no me gusta, yo no le caigo bien. Y esas eran las cosas. Yo no sé si eso era verdad o mentira, pero eso era lo que decían. Los choques entre las personas. Sabía la posición secundaria de su papel y no le molestaba. Dios lo seleccionó como sucesor de Moisés y fue el hombre que introdujo a Israel en la tierra prometida. Ejerció autoridad y fue respetado porque aprendió a respetar. Recibió lealtades porque fue leal. Josué nos demuestra lo que podemos hacer y a dónde podemos llegar cuando reconocemos el lugar de otros y el de nosotros en los sobresaltos que se producen en el corazón rebelde que desprecia la sujeción y la lealtad que Dios impone. Elías y Eliseo, ¿se acuerdan? Me encanta este par de hombres. Elías era un hombre atrabiliario, las delicadezas de la psicología, ¿verdad? Un poco ordinario. Fue un notable profeta del siglo IX antes de Cristo en Israel. Sale a la luz pública enfrentándose a aquella tragedia moral que se llamaba Acab, ¿se acuerdan? Acab no lo quería.
Este impresionante hombre de Dios llena páginas inefables en la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, de lo que significa unción y autoridad divinas ejercidas por un ser humano que ha sido escogido por Dios. Su fin es un fin muy original, no conoció la muerte. Dios se lo llevó. Qué bueno, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría que Dios se lo llevara así? Pues no le gustó mucho la idea. Muchos siglos después aparece glorioso en la transfiguración, ¿se acuerdan? Aparece ¿con quién? Con Moisés, con Jesús en la transfiguración. Según el relato bíblico dice, partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, que se supone que iba a ser el que le iba a coger el testigo, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y le dijo, ve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió. Y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y Elías le decía, quédate aquí que yo voy para Betel. ¿Qué qué? No, señor, olvídese, yo me voy con usted. No, Eliseo, pero yo vengo más tarde, yo voy para el Jordán. Yo voy contigo. ¿Saben lo que le pidió Eliseo a Elías? ¿Se acuerdan? Una doble porción. O sea, yo quiero ser más poderoso que tú. Hay que tener agallas para decirle eso a la autoridad de uno, ¿verdad? Bueno, alguna visión tendría él para decir eso. Eliseo, el profeta que reemplazó a Elías, fue su sirviente por 8 años. 8 años, sujeto. Durante ese tiempo de servicio a su mentor, desarrolló un sentido de la sujeción y de la lealtad que contrastaban con la personalidad de Elías. Elías le dijo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Si alguien con poder le dice a usted, pide lo que quiera, ¿qué pediría usted? Dios le dijo a Salomón, un día que Salomón estaba orando asustado, porque, bueno, iba a comenzar el reinado y no hallaba cómo hacer, y le dijo, Dios, le dijo el Señor, bueno, pídeme lo que quiera. Salomón dijo, bueno, yo, ¿qué voy a pedir? Pues voy a pedir sabiduría porque no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Y bueno, Dios le dio sabiduría y le dio más cosas. Le hice esa pregunta a un grupo de gente donde estábamos haciendo un curso y les hice esa pregunta. Pongan ahí, ¿qué le pediría usted? ¿Qué le pediría al Señor si el Señor le dijera, pídeme lo que quiera, lo que quiera, lo que quieras? No me ponga su nombre, le dije, porque no me interesa meterme en el chisme de la gente. Me interesa saber qué es lo que la gente está pidiendo. Y me asombró lo que la gente pedía. Varias personas dijeron, yo pido que el Señor me quite la angustia que tengo por las deudas en las que estoy metido. Imagínense usted, tremendo. Obviamente, la gente le va a pedir al Señor que le dé lo que necesita o que le quite lo que le angustia.
Elías prometió darle lo que pidiera y Eliseo pidió una doble porción. Eliseo tuvo la visión y el arrojo de pedirle una doble porción del espíritu del profeta. Eliseo va a influir notablemente en la vida política y social de Israel. Sus milagros fueron más numerosos y más portentosos que los de Elías. Erradicó el culto pagano a Baal, completando así la obra de Elías. Al comparar estos dos hombres observamos un marcado contraste. Elías era un torbellino de fuego, fogoso. Eliseo era una voz apacible. La sujeción y la lealtad lo marcaron y lo caracterizaron en su vida y en su ministerio. Sabía quién era él, sabía quién era Elías, sabía quién era Dios y aprendió a esperar hasta que le llegara su hora. Su hora llegó y glorificó a Dios, no un minuto antes ni un minuto después. ¿Se acuerdan de Elí y Samuel? Esta es una bien interesante, estos dos personajes. Porque es un niño y un viejo. Porque es un muchacho que está comenzando la vida y le toca interactuar con el hombre de mayor rango espiritual en la nación, el sumo sacerdote Elí. La relación entre el sumo sacerdote Elí y el futuro profeta Samuel es una de las más curiosas que hay en la palabra de Dios. Le tocó criar a Samuel en el entorno físico del tabernáculo. Su madre se lo había pedido al Señor, una mujer angustiada porque no tenía hijo, y le dice, si me das un hijo varón, yo lo entregaré a Dios. Ella no tenía idea de lo que Dios le iba a dar, pero le dio al más grande de los profetas. Y ella lo entrega cuando lo desteta a los 2 años y medio. Y este niño va a interactuar con el sumo sacerdote en una época de corrupción impresionante en Israel. En la época de un vacío moral y espiritual en la nación. El sumo sacerdote Elí era un hombre descuidado, que no sujetaba a sus hijos, que siendo levitas, sacerdotes, intermediarios de la presencia de Dios, la Biblia los describe como hombres impíos. Eran sacerdotes, dice el capítulo 1 de primero de Samuel, y eran impíos, dice el capítulo 2. Y si alguien pregunta, ¿cómo es que eran sacerdotes y cómo es que eran impíos? Eran las dos cosas. Y uno puede ser sacerdote e impío, sí señor. Y también impío y sacerdote, como a usted le guste más. ¿Y eso puede ocurrir? Sí. ¿Y ocurre hoy? Claro, sigue ocurriendo. Porque es el mismo ser humano. Y uno dice, pero ¿cómo Dios permite eso? Esa es otra historia. Si nosotros lo descubriéramos, lo psiquitrellamos, lo sacamos del camino. Pero Dios no hace esas cosas de esa manera. Y entonces a este niño, siendo un adolescente, va a escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que la palabra escaseaba, no había revelación. Obviamente veníamos del tiempo de los jueces. Hacía siglos que había desaparecido Josué. Hubo una guerra civil en Israel. Es decir, hubo mucho pecado en el tiempo de los jueces. No había un gobierno central en la nación. Y Dios levanta a este muchacho. Y él, siendo un adolescente, va a escuchar de parte de Dios los detalles de cómo Dios va a destruir a un liderazgo corrompido.
a un liderazgo que oyen que los filisteos se robaron el arca, el símbolo de la presencia de Dios más importante que tiene Israel. Se la robaron los filisteos. Y Elí está angustiado. Y cuando vienen los servicios de correo a darle la información de la batalla, pregunta Elí, ¿qué pasó con el arca? Se la robaron. ¿Cómo que se la robaron? Sí, se robaron el arca. Los filisteos se robaron el arca. La angustia de Elí era el arca, no Dios. No la presencia de Dios, el arca. Hay gente que carga una Biblia, pero no respeta la palabra de Dios. Hay gente que le rinde pleitesía a las estructuras administrativas de la iglesia, pero no llevan una vida de santidad. ¿Dónde está el arca? El arca era una caja de madera muy linda, forrada en oro, que estaba debajo del propiciatorio, donde estaban los dos, ¿se acuerdan? Los dos querubines, en el lugar santísimo. Y desde allí hablaba Dios. Pero el arca no es Dios. A esta pareja, Elí y Samuel, le va a tocar interactuar. Y este muchachito joven, un adolescente todavía, le va a decir al sumo sacerdote que Dios va a eliminar su casa. Los dos hijos murieron el mismo día que murió el padre. Y la hija de uno de ellos, que estaba embarazada, dio a luz y murió. Le pusieron al niño Icabod. La gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Se da cuenta? Este jovencito adolescente no tuvo miedo de decirle a su líder espiritual lo que Dios le estaba diciendo a él. Esas son las situaciones de sujeción y lealtad curiosa. Sin irrespetarlo, pero tenía que decirle de parte de Dios cosas muy duras. Le dijo, los hombres en tu familia morirán en la edad viril, y los que queden vivos tendrán que mendigar su comida. Oh, terrible el juicio de Dios. Y Dios eliminó toda la casa de Leví y lo hizo saber a través de un joven que fue sujeto durante toda su vida. Pero tenemos que entender que nos sujetamos a los hombres, a las instituciones y a Dios. Y a veces los hombres se apartan, pecan, y tenemos que seguir siendo fieles a Dios. Termino con Saúl, Jonatán y David. Interesante. El rey Saúl, su hijo Jonatán y David. David aparece en el panorama para hacerle un favor a Saúl. Le mata al gigante. Y comienza ese proceso. No hay dudas de que Saúl tenía un llamamiento divino. No era un líder, pero Dios lo llamó. No tenía características de líder. Pero bueno, pidieron un rey. El pueblo pidió un rey. No era la voluntad de Dios, pero tampoco era un pecado, y le da su rey. Cometió una larga serie de errores y finalmente
no pudo soportar el éxito de David. Comienza David a actuar bajo la sujeción de Saúl. Escuchó con atención a ese calumniador secreto que se llama Satanás y su vida se convirtió en un infierno. Es cuando te dice alguien, él es mejor que tú. ¿Te das cuenta? Canta mejor que tú. Es más, yo lo escuché el otro día que dijo esto. ¡Ah! No puede ser. Sí, y así trabaja Satanás. Jonatán, fuerte como el león y ligero como el águila, está en medio de dos hombres, a quienes respeta y a quienes admira. Uno es su padre y su rey. Le debe lealtad y sujeción por padre y por rey. Pero el sentido de justicia al que responde el corazón de Jonatán le dice que tiene que ir más allá de lo convencional y renunció a su derecho al trono. No podía entender por qué su padre perseguía implacablemente a un inocente. Jonatán se encontró en una encrucijada moral que exigía tener una posición y la tomó al lado de David. La historia es apasionante. Jonatán no podía nadar contra la corriente de la justicia de Dios. La verdad era que Dios había desechado a su propio padre y escogió serle leal a David. Tremendo. Una vez más, la sujeción y la lealtad se acomodan del lado de la verdad cuando esa verdad es Dios. No es fácil para un joven tomar esa decisión. David, por su parte, fue leal, fue sujeto. 2 veces le pusieron ahí cerquita a Saúl para que lo matara. Pero mátalo. ¿Pero qué te pasa, David? Mira, te lo puso Dios ahí, facilito. Quítale la cabeza. No, a mí no me mandaron a quitarle la cabeza a nadie. Él es el ungido de Jehová. Él es el rey. Yo no tengo que meterme en si él es. Yo soy leal hasta el final. Ahora, si Dios lo quiere matar, ese es el problema de Dios, pero yo no voy a matar a nadie. A mí Dios no me dio esas instrucciones. Fue leal, fue sujeto, no devolvió lanza por lanza. ¿A usted le han tirado alguna vez alguna lanza? ¿Qué hace usted cuando le tiran una lanza? ¿Sabe? Puede hacer 3 cosas. Puede devolverla, la lanza. Puede esquivarla o puede huir. Hay un dramaturgo norteamericano, Gene Arworth, que escribió un libro, Perfil de 3 monarcas, referido a estos 3 personajes. Huyó y se escondió. Por lealtad se rehusó 2 veces a matar al rey. Dios lo colocó en el trono y consolidó el reino de Israel. No se convirtió en el juez de Saúl. No somos jueces de los hombres. El juez es Dios. La sujeción y la lealtad que observó fueron recompensados con el trono y con un lugar honorable en las páginas de la Sagrada Escritura. Vamos a estar de pie, por favor. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Levante sus manos y dile gracias al Señor. Aleluya. El Señor sabe dónde lo puso y dónde lo va a poner a usted. No se desespere. Tenga sentido de la paciencia y del tiempo. Reconozca a la gente que lo ayudó, a la gente que lo aconsejó, a la gente que oró por usted. Reconozca a sus mayores. Sea sujeto. Sea leal. Y nuestro principal motivo de lealtad es el Señor. Gracias, Señor, te adoramos.
Te adoramos, Señor. En tu palabra están los ejemplos de los casos de los hombres que estuvieron por encima y por debajo de los otros. Queremos entender eso, Señor, con humildad. Enséñanos a ser humildes, a aceptar que alguien nos dirija, que alguien nos ordene. Traemos nuestro corazón aquí esta mañana delante de ti y te pedimos que no nos permitas salir de este santuario sin haber sido ministrados por tu palabra y desafiados a cambiar, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Hermanos, el domingo que viene el pastor Blanco